el término hermenéutica. Y decíamos que esta es una ciencia y arte de interpretación. Todos, mis amados hermanos, todos tenemos lentes hermenéuticos a la hora de leer la Escritura. Todos. Y estos están condicionados por ese bagaje religioso que nosotros mismos traemos, por ese bagaje denominacional que ya traemos, o el conocimiento bíblico que hemos venido adquiriendo a través de nuestra vida cristiana. Entonces, probablemente usted miraba un texto o ha escuchado algo, más aquí en nuestro contexto de San Pedro Sula, usted ha escuchado a ciertos pastores, a ciertas iglesias, ciertas mega iglesias, ciertos lobos disfrazados de pastores, y ha escuchado decir algunas cosas, y ya tu oído se va agudizando, tu mente, tu corazón, y el Santo Espíritu que mora en cada creyente va ayudándonos a discernir. Esto no es apropiado. Esto suena muy bien. Y empezamos nosotros mismos a citar escritura y empezamos como cuando queremos debatir o argumentar, empezamos a utilizar nuestros lentes hermenéuticos de cómo interpretamos la escritura. Todos lo tenemos. Y eso es importante. Nuestra hermenéutica debe ser siempre la hermenéutica saludable, la hermenéutica más prudente posible. Debe ser aquella que busca el significado del texto desde el punto de vista del autor original. Nuestro mayor esfuerzo debe ser siempre aplicar esta ciencia y este arte y podernos preguntar. Yo siempre le enseño a mis alumnos de hermenéutica, este es el tema que más me apasiona de la escritura. Y siempre le digo yo a mis estudiantes y siempre le digo a la iglesia, siempre le digo con quien sea detrás del púlpito o abajo del púlpito, y siempre digo, si yo abro el libro o el Evangelio de Mateo, o yo abro el libro de Romanos, o abro el libro de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, o cualquier libro de la Escritura, cualquier evangelio, cualquier carta, y yo estoy predicando o enseñando en cuanto a ella, yo debo de tener presente que lo que yo diga de ese pasaje, por ejemplo, si yo estoy predicando de Efesios y yo predico algo del capítulo 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 de Efesios, yo debo de ser consciente de que todo lo que yo diga, yo debo de estar consciente que puede ser que Pablo, el escritor de la carta, está sentado allí y se va a parar y puede decir, eso es lo que Dios, a través de su Santo Espíritu, puso en mi corazón que yo escribiera. Ese es el sentido. Eso es lo que quiso comunicar, eso es lo que Dios quiere comunicar. Por lo tanto, nuestro trabajo interpretativo debe ser muy eficiente. Y esto lleva horas de estudio, principios. Y somos muchas veces muy prontos para agarrar un texto. Esto es lo que dice, esto es lo que significa. Es que ya lo escuché yo así, es que esto es verdad. Y empezamos a utilizar nuestros lentes hermenéuticos fundamentados en nuestro bagaje religioso, nuestro bagaje denominacional y otras cosas. Y pasamos por alto el punto de vista original del autor divino. El Espíritu Santo ya habló a través del escritor, sea este Moisés, sea este David, sea este Salomón, sea este Jeremías o Isaías, o sea este Jonás, o sea este Ezequiel, o sea Miqueas, Joel, o sea este Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o sea este Pablo, o sea este Pedro, o sea este Juan. Ya habló. Entonces la hermenéutica nos ayuda a decir, y habiendo dicho esto, número 2, en sus notitas, el proceso de comunicación se llevó a cabo. Hay un proceso. Y hay un orden que se siguió. Ya hablábamos de la revelación y la revelación. La revelación bíblica implica que esa simplemente es un acto mediante el cual Dios da a conocer lo que no podría saberse de ninguna otra manera. Este es un acto que le corresponde únicamente a Dios. Dios decidió revelarse.
Esa definición que le acabo de dar está en el libro de Predicación Expositiva del pastor John MacArthur en su página 125. Se la vuelvo a leer. Es el acto mediante el cual Dios da a conocer. La acción es de Dios, nace en Dios y es de Dios mismo. Es Dios, el Padre, el Eterno, el trascendente, es el todopoderoso con todos sus atributos, aquellos que son comunicables, aquellos que no son comunicables. Es Él quien decide de manera soberana revelarse a sí mismo, revelar su plan y revelarnos lo que Él decide comunicarse con nosotros, lo que Él quiere comunicar. Y lo hace por medio de la Escritura. Esa es la revelación. Y hablábamos de que existen dos. Hablábamos de que existe la revelación general y hablábamos de que existe la revelación especial, y ahí nos quedamos. La general, hablábamos de Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, y que es todo lo que Dios ha dejado. Nuevamente, si es el acto divino mediante el cual Dios se da a conocer, Dios se da a conocer por medio de todo lo que vemos y toda la creación, tal cual lo declara Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. De esta manera nos deja a los seres humanos sin excusa. ¿Sí? Dios decidió, así me voy a revelar, y cuando la humanidad vea la creación, debe verme a mí. Lamentablemente, según nos afirma el mismo pasaje de Romanos capítulo 1, no fue así, no sucedió así debido a la caída, sino que vino las criaturas y empezamos a adorar a lo creado en vez de adorar al creador. Eso es lo que argumenta Pablo en ese pasaje. Pero la revelación general tiene que ver con todo eso de que usted mira las montañas y nuestro corazón debe de inclinarse a decir, wow, qué maravilloso es Dios. Cuando usted mira un eclipse, wow, qué maravilloso es Dios. Cuando usted mira un tsunami, un huracán, wow, qué poder de Dios. Antes de determinar si son juicios por el pecado, el punto es que toda la naturaleza nos revela a Dios. Y está la revelación especial. Esta revelación especial es más específica porque requiere de un agente, y ese agente es el Espíritu Santo. Esa revelación especial es condicionada al creyente, es regalada al creyente, a tu vida y a mi vida, porque somos los únicos que podemos, por medio del agente, el Espíritu Santo, poder ser iluminados. Y mira, estuve estudiando esta semana para poderle ayudar y poder ver en esto del proceso de la iluminación. Esta iglesia en particular, como es una iglesia confesional, dice la Segunda Confesión de Londres, la que ustedes utilizan, me tomé el costo de poderla bajar y poderla leer y estudiar y poderles leer aquí el punto, déjenme el encuentro. .9 en cuanto a las Sagradas Escrituras. 1.9 dice así la Segunda Confesión de Fe de Londres. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse este significado en los otros pasajes que hablen más claramente. Esto es una regla interpretativa. Cuando yo la vi dije, interesante esto, porque esto es una regla interpretativa que vamos a comenzar a estudiar hoy mismo una vez pasemos por esto. Está la revelación en el proceso. Está la revelación primeramente. De ahí está la inspiración divina de Dios. Entonces el proceso va, usted lo tiene ahí, va más o menos así. Hay revelación, Dios decide revelarse. Y entonces Dios también es el que inspira. Esa inspiración es el vehículo mediante el cual llegó al hombre la revelación especial de Dios. Repito, eso también está en el libro Predicación Expositiva del pastor John MacArthur en la página 126. Cito:
La inspiración es el vehículo mediante el cual llegó al hombre la revelación especial de Dios. Ese agente es el Espíritu Santo. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21. ¿Alguien lo busca y lo puede leer? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que es bien claro el texto bíblico, ¿sí? Nuevamente, no le tratemos de buscar la quinta pata al gato porque entonces nos queda chueco. No tratemos de buscarle una definición, una explicación misteriosa, bíblica, más profunda, más espiritual de aquello que el autor no quiso comunicar. Eso es una regla interpretativa muy básica. Somos esclavos del pasaje. El pasaje dice, nuevamente mi hermana. Paramos ahí. Nunca la profecía. Y en este caso la profecía en particular. La profecía ahí puede referirse, puedo interpretarla de varias formas. Para eso ya vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo. Pero yo debo de encontrar entonces su significado en la mente del escritor, no en la mente mía ahora. Sí, porque profecía para ti y para mí hoy tiene otra idea de lo que probablemente implicaba profecía en la mente de Pedro cuando Pedro escribe eso. Y hay otras reglas y las va escribiendo porque hay varias reglas. No tenemos un orden en hermenéutica. Vienen saliendo así. Es como cuando usted mira fútbol americano, le explicábamos a Héctor y a Emily, ¿verdad? Y esas reglas están ahí, pero como que no hay un orden. Uno lo va viendo y como, esta es otra regla. ¿Sí? Yo debo de poder encontrar el significado del pasaje y debo de comenzar allá. Nunca comienzo a interpretar el pasaje aquí. Debo comenzar allá. Ok, debo de preguntarte, querido Pedro, ¿qué es la profecía para ti, Pedro? Porque para mí profecía es lo que yo escucho aquí a varios pseudopastores que se levantan o mujeres o hombres que llegan a las iglesias y así ha dicho el Señor. ¿A eso te referís, Pedro? ¿O esa práctica? ¿A qué te referís? El mismo pasaje nos aclara. Si yo creo que Pedro está hablando de otro tipo de profecía del cual tú y a veces ni siquiera tenemos idea. Entonces yo debo de irme al allá, a esa predicación que existía, porque en ese momento de la profecía, al no existir la palabra escrita, Dios utilizaba a profetas. Y el agente inspirador, el Espíritu Santo, tomaba a estos hombres y hablaban directamente por parte de Dios. Muy diferente ahora. Ahora el agente, que sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, que es ahora la palabra escrita. Dice que no fue por voluntad humana, no fue que el profeta o los predicadores se paraban y decían, esto es lo que yo quiero decir. Sino que y 2 Timoteo 3:16 usa un término que en mí es más conocido, porque ahí cuando dice que es inspirado, es una palabra similar a la que utiliza Pedro acá en su contexto original o en el griego original. Otra vez, no soy experto en griego, ya vamos a aprender en cuanto a eso, pero habla del soplo divino que fluye y se origina en Dios mismo. Entonces decimos en hermenéutica y decimos en la cuestión de bibliología, que es la parte de la teología que estudia la escritura, es que la escritura ha sido originada en Dios y no contiene la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Es la verdad absoluta de Dios. En donde Dios utilizó a hombres con sus personalidades diferentes y sus estilos de escritura diferentes, que los vamos a comenzar a estudiar, para poder comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Entonces tú notas las cartas de Pablo, para aquellos que lo han leído y que ya vamos a ver esto, son bien sistemáticas, son lindas de estudiar. No solamente son profundas teológicamente, sino que usted sabe, usted puede identificar bien fácil cuando Pablo terminó un tema y comenzó a hablar de otro. No así si usted lee la primera carta de Juan. Juan camina por todos lados y tiene temas entrelazados por acá o por allá. Que habla del amor y habla también de los falsos maestros y habla también de la practicidad del cristianismo. Y entonces, ¿cuál es, Juancito?
Explícame, porque Juan, inspirado por Dios, fue utilizado por Dios para poder escribir de esa forma. Y después usted lee los evangelios y usted lee Marcos, y Marcos no escribe su evangelio de forma cronológica. Y ese es un error. Yo debo conocer que Marcos, no solamente Marcos, no fue discípulo de Jesús, eso tiene mucho que ver, no fue de los 12, no es de los 12. Ya eso a uno lo pone en perspectiva. ¿Cómo? Sí, no, Marcos no fue de los 12. Sin embargo, está su evangelio. Él fue discípulo de Pedro. Y él escribe y organiza sus escritos por temas. Entonces yo no puedo venir y leer el evangelio de San Marcos y pretender estudiarlo de forma cronológica, porque él no lo escribió así y él tenía otro tipo de audiencia en mente a quien él estaba escribiendo. No así Lucas. Lucas fue inspirado y Lucas es un doctor. A ver, doctores, ¿verdad que los doctores son bien? A, B, C, A, B me lleva a C, A me lleva a B, B me lleva a C, por lo tanto concluyo que esto es D. Son son sistemáticos. El doctor Lucas es también que no fue de los 12, él tampoco fue de la lista de los 12, pero él dice en su evangelio que él investigó, porque eso es lo que hacen los médicos. Él investigó diligentemente y él tiene una persona como audiencia, a su amigo Teófilo, un griego, y él escribe para poderlo. Entonces yo tengo que entender esa inspiración, ese soplo de Dios, de que hay estilos diferentes. De ahí tenemos cómo se transmite esto. Es el que sigue ahí en su hojita. La transmisión esta es que Dios fue capaz de preservar esos escritos originales. ¿Ok? Déjeme decirle un tecnicismo básico. No existen manuscritos originales. Los que más se conocen, los manuscritos más tempranos a los que se tienen acceso, datan a 50 o 60 años después de que el autor general lo haya escrito. A eso es lo que se refiere en teología o en bibliología o en hermenéutica cuando decimos los manuscritos originales, el A-1, el manuscrito BC. Son manuscritos que no son los originales que escribió Pablo, sino que no son los manuscritos originales de Jeremías, sino que son más o menos, datan alrededor de 50 o 60 años después de que se hayan escrito. Pero la transmisión se refiere a que estos escritos han sido preservados de manera soberana y de manera intacta como palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por eso es importante el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, mi hermano. Muy buena pregunta. Tú lo has dicho, hermano. Lo que existen son malas interpretaciones del texto. Entonces caemos en las falacias y ya existían. Cuando tú lees la carta de Pablo a los Gálatas y cuando tú lees, por ejemplo, las cartas de Juan, las 3 cartas, ya existían herejías
que surgían por malas interpretaciones de cómo oralmente se había comunicado la palabra, y fue necesario en la soberana voluntad de Dios que entonces quedaran los escritos. Entonces empezaron a escribir. Y sí es cierto, hay otros evangelios. Y sí es cierto, hay otros evangelios que no están en el canon bíblico. Sí es cierto que hay otros escritos en los cuales se ha tergiversado, donde la condición caída del ser humano ha sido utilizada por Satanás para poder tergiversar la verdad de Dios y presentar a Dios de otra forma. Sin embargo, nuestro canon bíblico es la palabra profética más segura, escribe Pedro. Es la Santa Escritura. Es la palabra profética más segura, porque estos hombres que escribieron esto y que llegaron a tener este canon bíblico y que ahora tenemos la palabra de Dios, ha sido transmitida y ha sido preservada de manera soberana. Y lo que existen son equivocadas interpretaciones, muchas veces porque no logramos hacer el estudio apropiado. Y entonces, siempre uso este ejemplo. Los que han estado conmigo por varios años probablemente recordarán. Yo siempre digo, ay hombre, qué fácil es decir, mira hermano, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando Jesús le pregunta a Pedro, creo que es el capítulo 21, corrobórenme a ver si no estoy equivocado, cuando Jesús le pregunta a Pedro después de la resurrección y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le digo, Señor, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. Entonces, y le pregunta 3 veces. Entonces, mire, hermano, quien no ha escuchado, pastores, Jesús le pregunta 3 veces porque Pedro le negó 3 veces. Se escucha muy bonito. Es muy razonable, tiene mucha lógica. Ahora, ¿es eso lo que Juan nos quiere comunicar en ese pasaje? Yo creo que no, fíjese. Con toda certeza yo creería que no. Creo que no. Y hay suficiente argumento de hermenéutica sana para poder determinar que ese significado no es el apropiado. Suena muy bonito, tiene mucha lógica, se predicaría muy bonito, pero no es así. Porque si fuese así, nuevamente, Juan hubiera escrito. Jesús le preguntó a Pedro, porque Pedro le negó 3 veces. O nos hubiera dejado indicios de eso y no. Ahora, si usted hace un estudio del contexto y de las palabras, usted se va a dar cuenta que lo que está sucediendo ahí es que Pedro no está entendiendo bien lo que Jesús le está preguntando. ¿Por qué digo esto? Porque si usted hace un estudio de las palabras, Jesús le está preguntando, Pedro, tú me ágape, pero como en nuestra, que es el siguiente proceso, la traducción, que es el siguiente en el proceso, en nuestras traducciones, en el español, tenemos una sola palabra para amor, que es amor. Pero en el griego que fue escrito esto, no. Se conocen hasta 4. Entonces, lo que sucede en ese pasaje es se intercambian los tipos de amor. Entonces, lo que sucede es que si usted lee ese pasaje, Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le contesta, Señor, yo te fileo. Entonces Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me ágape? Y usted sabe lo que es amor ágape, ¿verdad? Ya, yo creo. Y usted sabe lo que es el amor filial, ¿verdad? Sí. Entonces yo no le puedo dar otro significado al pasaje más que lo que el pasaje me está dejando dar a entender. Es un error de mi parte poder decir, mira, ¿y por qué le preguntó Pedro? ¿Por qué le preguntó Jesús 3 veces? Pues la verdad que no sé. Lo que sí sé es que yo creo que Pedro no entendía bien la pregunta hasta que finalmente Pedro entiende, creo yo, y le contesta, sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se entristece. Yo tengo que estudiar ese pasaje desde ese ángulo. ¿Qué me quiere comunicar Juan? Y eso tiene que ver con nuestras traducciones. Y mis amados hermanos, sí existen traducciones que unas son más fidedignas, tienen mayor credibilidad que otras, y hay que tener el cuidado de saber cuál utilizamos nosotros para poder nosotros tener el mejor sentido, el sentido más apropiado de nuestro texto. Una de las cuales yo siempre recomiendo es la Biblia en español, que es la Biblia de las Américas. Mientras yo estudiaba en el seminario, cuando tuve que llevar las clases de griego, cuando nos hacían hacer los ejercicios de traducción, siempre era la Biblia de las Américas la que sobresalía en la forma en que estaba escrito el pasaje. De la forma más literal, de la forma más plana y llana posible. Hay una Biblia que se llama, la traducción Biblia de las Américas se llama. Tiene un sentido. Entonces, si usted está estudiando la escritura y estamos haciendo este ejercicio de interpretar, le animo a que pueda entonces afianzarse o hacerse de una de ellas. Y hay otras que son buenas leerlas para poder hacer un trabajo comparativo, pero siempre manténgase en aquellas que son las más fidedignas, las que tienen mayor credibilidad.
Después de la traducción, entonces viene nuestro proceso, que es el que nos corresponde a nosotros, la interpretación. Y tal cual les leí, y les vuelvo a leer, que ya viene el pastor. Tal cual les leí en la confesión 1.9 de sobre las Sagradas Escrituras, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda, y esto es una regla de interpretación de hermenéutica, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, paréntesis, significado que no es múltiple, sino uno solo. Este debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Entonces, sostenemos en la interpretación bíblica que el texto tiene una sola interpretación, un solo significado. Y que este significado puede tener un sinnúmero de propiedades o de aplicaciones para tu vida. Pero el autor quiso decir una sola cosa. La Escritura dice una sola cosa. Y ahí es donde tenemos que estar de acuerdo. Y en la forma dogmática o en la forma metodológica que tú quieras aplicar eso puede variar de iglesia local, de denominación, de eclesiología, etcétera, etcétera. Pero el texto dice una sola cosa. ¿Sí? Ahí tenemos que estar de acuerdo. ¿Sí? Y para los que son abogados creo que lo entienden mejor. La ley dice una sola cosa y lo que pretendemos hacer cuando se reinterpreta la ley es buscarle la vuelta. Es como justifico, es como utilizo la ley a mi favor y eso no es correcto. En la escritura dice una cosa, afirmamos lo que dice la escritura, nos sometemos a ella y puede tener una variedad de aplicaciones a tu vida porque lo que tú estás pasando no es lo mismo que yo estoy pasando. Y finalmente entonces llegamos a la aplicación. Estoy escribiendo en inglés. I was gonna write application. Llegamos a la aplicación. Mientras usted y yo no tengamos el significado más cercano a la intencionalidad del autor divino, vamos a tener malas aplicaciones del texto bíblico. ¿Me entendió ahí? Mientras usted y yo no tengamos el significado, la interpretación más cercana posible a lo que el pasaje, a lo que el autor quiere comunicar, vamos a comenzar a construir malas aplicaciones a nuestras vidas. Entonces hay prácticas. Yo con mis estudiantes estoy haciendo este ejercicio. Hay prácticas. ¿Por qué hay iglesias que usan velo? No, es que Corintios es... Y entonces, ¿y esa práctica por qué? O sea, si tú estás utilizando ese principio interpretativo para ello, ¿por qué no utilizas el mismo principio interpretativo para todo el resto de lo demás? ¿Por qué solo para ello? Vayámonos a las otras prácticas. Que se levantan hombres, se levantan mujeres, se levantan acá, que hablan por acá, que hablan por allá. Ok. Entonces yo le digo a mis estudiantes, ¿por qué no se practica entonces el hecho de lavarle los pies a los discípulos? ¿No dijo Jesús mismo? No dijo que... No, es que mire, pastor, es que como ahí Jesús le está diciendo, eso no es para la iglesia, porque eso no son cartas eclesiásticas. Ah, entonces sí estás usando reglas interpretativas. ¿Por qué en algunas iglesias cuando llaman a la convocatoria general de reunión, yo sé chofar? Sí, es que así se convocaba al pueblo de Israel. Ok, entonces, ¿somos o no somos el pueblo de Israel? O sea, venimos y... ¿Por qué usamos saco y corbata? Porque, desde vez, cuando no tenemos un significado apropiado del texto bíblico, caemos en malas aplicaciones y entonces justificamos nuestras aplicaciones. Y entonces, ¿cuál es el método, pastor? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el método? Entonces, el número 3, para los que están llevando sus hojitas, estamos todavía en la segunda hojita, la sesión 2, clase 2, parte 2. ¿Okay? Número 3. Método. Método. Un método básico. Un método. ¿Sí? Este método se conoce tal vez como el método inductivo o el método de Sana. Tiene tantos nombres, tiene varios nombres. Lo importante es aquí entender que yo defino al menos 3 pilares fundamentales
para poder interpretar o para poder identificar qué método, y cuando alguien predica, si está utilizando el método apropiado. Y usted lo tiene ahí. Estos pilares fundamentales son literal o literarios, gramatical, gramático e histórico. Usted lo va a encontrar de diferentes maneras en diferentes libros, pero estos son los más fundamentales. Voy a explicar cada uno de ellos porque quiero llegar a la parte de la lectura comprensiva y a la tarea de interpretar, porque la meta de hoy es poder terminar esta sesión 2. Tengo que ir con el cronograma. Debemos caminar con el cronograma apropiado. En la parte literal nos referimos a que el estudio de la escritura se debe de ver siempre primero de forma literal, excepto cuando se encuentran figuras literarias en el pasaje. En la siguiente clase vamos a estudiar esto de las figuras literarias. Si usted nunca fue bueno en español como yo, es importante que retome un poquito a poder aplicar y poder rebuscarse ahí. Lo literal es, yo leo el pasaje y el primer sentido que yo le quiero dar al pasaje es poderlo ver desde su forma más plana, más sencilla y de la forma más literal posible. Excepto cuando existen figuras literarias. Estas pueden ser cuando existe alguna parábola, cuando existe alguna alegoría, cuando existe algún símil o comparación, cuando hay alguna poesía o cuando es meramente una narrativa histórica, etcétera, etcétera. Esas son figuras literarias. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ajá, ¿dónde estamos los tuertos? No, pastor, es que ahí no es literal. Correcto, estás utilizando una regla interpretativa apropiada. Ahí no es literal. ¿Qué está queriendo comunicar Jesús? No te voy a decir ahora, no vamos a entrar en eso. Pero ¿notaste? Andaríamos un montón de tuertos, ¿eh? ¿Cuántas veces no me ha hecho mi ojo derecho caer? O si tu mano derecha, a ver, ¿dónde estamos los santos que andamos? ¿Ah? Entonces, pastor, eso no es literal. Es correcto. Es correcto. Entonces, ¿qué es? Bueno, yo tengo que identificar en la metodología, ok, ¿esto qué es? Es esto de, está el evangelista, está el escritor diciendo de forma literal, está Jesús en esta narración hablando de esta forma directa para que la audiencia entienda que lo que debe de hacer es ir a su casa y sacarse el ojo. No. Está diciendo el Señor Jesús de que quien no odia, ¿se acuerda en Lucas capítulo 13? Quien no aborrece a su familia, o sea, me está diciendo Dios, porque esto es lo que hacemos, esto es lo que se hace en las reglas interpretativas, esto es cuando viene el debate, entonces viene el inconverso o viene el creyente que está estudiando y dice, pues chica, allí pastor, ya ve, mire, me está pidiendo que yo odie a mi familia. ¿Va eso? ¿Eso me muestra quién realmente es Dios? ¿Es eso lo que Dios quiere comunicar? ¿Que nos está pidiendo que tú y yo odiemos a la familia para poderle seguir a Él? No. Esa palabra aborrecer tiene otra connotación. Porque se utilizó en el Antiguo Testamento cuando el Señor le dice que Él aborreció a uno y favoreció al otro. Y eso explica mejor el sentido de la palabra. Es amar más. No es odiar a. Porque entonces se contradice. ¿Cómo es que Efesios 6 dice que debemos amar y debemos honrar a nuestros padres? O sea, ¿cómo Dios me va a estar diciendo una cosa en un lado que yo debo para poderle seguir a Él, odiar a mi familia, pero después en la carta me va a decir que debo de amarlo? Ah, no, Señor, ponete de acuerdo, no entiendo acá. No, lo que estamos usando es una equivocada regla interpretativa. Está lo literal. Tratamos siempre de ver la forma más literal posible, excepto cuando se encuentran figuras literarias. Lo gramatical. Estudiamos sus palabras en su uso original. En su uso original. Otra vez, regla interpretativa 101. Comenzamos allá. Comenzamos allá cuando Mateo escribió. Comenzamos allá cuando Pedro escribió. Comenzamos allá cuando Jeremías. ¿Qué significa para Jeremías?
¿Qué implicaba el rojo carmesí? ¿Qué significaba para Isaías que venían a ser como blanca lana? ¿Qué significaba para él? ¿Qué era la percepción en su mente? ¿Qué era él qué es lo que el profeta quiere decir con el cincho? ¿Qué es lo que quiere decir el profeta cuando los huesos? ¿Qué entendían ellos? ¿Cuál era la imagen? ¿Por qué hay tantas cuestiones de agricultura, de ganadería? Porque eso era el medio de ellos. A veces no nos podemos conectar con el pasaje porque como nosotros vivimos en San Pedro Sula y es la zona industrial, para nosotros todo tiene que ser mecanizado, 1, 2, 3. Y no, para los que crecimos en la ciudad como yo, cuando vemos una vaca nos tapamos la nariz. Porque yo no crecí en el campo. Y la mía que es grande, ¿verdad, Gerard? Entonces, hay una desconexión. Mi profesor de hermenéutica, el doctor Dominic Hernández, dice, una de las mayores debilidades de la iglesia de nuestro día es que no logramos comprender el abismo que existe a la hora de leer la escritura y somos muy prontos para poder venir a la hora. Hoy tu vida. Y pasamos por alto o no le prestamos ninguna atención a cómo fue escrito. A la ya. Y a eso se refiere lo gramático. A poder estudiar cada palabra en su uso original, porque nuestro español es muy rico, pero le da muchos otros significados. Entonces, note usted, cuando usted está leyendo alguna palabra en el español, usted dice, el diccionario de la Real Academia Española define tal palabra como tal. Sí, pero ¿así lo definía, así lo tenía en mente el escritor cuando lo escribió? Muy probablemente no. Con casi seguridad, no. Antes de venirme a la Real Academia Española, yo debo de irme allá. ¿Qué quería comunicar el escritor con esa palabra? Y hermano, y es innecesario y es importante que sepamos griego y hebreo. Mira, el estudioso serio de la Biblia, yo le diría que sí y de esta forma. Ahora hay herramientas apropiadas, las cuales también Satanás ha utilizado para poder tergiversar y utilizar muchas cosas demoníacas, porque mire, ve, ese superlativo, ese aoristo de aquí, este verbo griego no es así, entonces por lo tanto, ¿verdad? Entonces nos volvemos bien fariseos en ese sentido. Pero es importante poder entender, sí, su pasaje, y hay herramientas que están de manera gratuita. Yo estudiaba y mientras estoy terminando mi maestría en el seminario, Bible Hub es la parte que el pastor Manuel les puede recomendar otras muchos más. Es la que yo uso, gratuita con internet. Usted pone biblehub.com, está en inglés. Y hay una sección que dice interlineal y ahí está el pasaje que usted quiere buscar en griego o en hebreo. Usted puede darle, si usted estudia un poco y si usted se propone, como vamos a tratar de hacer algunos ejercicios, puede encontrar, no para poder decir el griego aquí, pistis, ¿verdad? Fe quiere decir esto. No, es para que usted pueda poder hacer el estudio gramatical de cada pasaje. Y pastor, ¿y hay que hacer esto cada vez que estudiamos? Claro que sí, fíjese, mi amado hermano. Para poder encontrar el significado del autor original hay que hacer este ejercicio. ¡Wow! Pastor, quiere decir que cuando el pastor Manuel predica, sí, que cuando el pastor Manuel predica o cuando el pastor Daniel predica, hemos hecho un estudio de todo ese pasaje y hemos buscado las palabras y hemos estudiado acá, porque cuando no entendemos una palabra, para no darle un significado de ahora inapropiado, necesitamos darle el significado apropiado del pasaje, de qué es lo que el escritor quería comunicar ahí. Pero pastor, usted no sabe si apenas y machuca el inglés. Sí, pero hay herramientas que me permiten estudiar. Y cuando no lo entiendo, voy y pregunto. Voy entonces y veo el pasaje. Como dice la confesión, la escritura misma me dice cómo debo de interpretar. El mismo contexto me da la idea más fiel de cómo yo puedo interpretar esa palabra. Y debo de borrar de mi mente todo preconcepto de ahora y trasladarme al allá, para poder entender lo que el autor quiso comunicar y poderlo entonces a la tercera, que es lo histórico o contextual. Creo que en tus hojitas está contexto, ¿no es cierto? En donde entonces yo lo pongo y entiendo o comprendo el contexto social, económico, político, geopolítico, geográfico de allá, para poderlo entender, porque ese es el sentido más cercano y original del pasaje, para poder entender.
lado puede tener hasta cinco, ¿verdad? Entonces, podemos agarrar la primera, o la que nos parece, si luego encontrar el mismo párrafo del pasaje del contexto, ¿verdad? ¿Cuál palabra es la apropiada en el contexto del pasaje? Así que no solamente ir al diccionario, sino saber cuál es la definición apropiada en el pasaje que podemos buscar. Y voy nuevamente a reafirmar esto. La Segunda Confesión Bautista de la Fe de Londres dice en su sección 1.9, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma. No hay más significado, solo hay uno. Y cuando existe esa pequeña duda en nosotros del significado, debo buscarlo primeramente en otros pasajes. Debo irme a la revelación progresiva de Dios. 1.6 de la misma confesión afirma lo siguiente, es el que andaba buscando. No obstante, reconocemos, 1.6 párrafo segundo, no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. ¿Escuchó lo que la confesión afirma? ¿La qué? La iluminación de la cual ya hablamos en nuestro proceso. Es lo que el Espíritu Santo hace. O sea que, hermano, el que no es creyente, sino el que no es creyente razona muy bien, puede ser que lea muy bien, pero no es. No es. Salió de nosotros, pero no es de los nuestros. ¿Ok? Y en la parte histórico-contextual es importante entender esto. Es importante entender cuál fue el shock de los discípulos cuando vieron a Jesús sentado hablando con una mujer samaritana. Hay que comprender todo el trasfondo histórico de los samaritanos con los judíos. Eso viene desde el Antiguo Testamento, cuando los dos reinos se dividieron, cuando cayeron los reinos. Después de que el reino estuvo unido con los reyes de Saúl, David y Salomón, y después del Salomón, la historia, la narrativa bíblica, la teología bíblica, antes que la sistemática, nos enseña que el pueblo de Israel se dividió y 10 de las 12 tribus se fueron para el norte y establecieron su capital en Samaria. Ellos cayeron primero. Ningún rey, usted lee lo que es Primera y Segunda de Reyes, y lee Primera y Segunda de Crónicas, ningún rey de los reyes del norte hizo conforme a lo que Dios le había. Ninguno. Y por eso fueron llevados cautivos primero, cayeron en cautividad a pesar de que Dios les envió profetas. Ninguno. Un desastre moral y pecaminoso. Jezabel, Acab, de ahí son, del norte. Feos reyes. Perdidos. El reino del sur, si hubieron unos 2 que 3, que usted lee, Josías y otros, eso sí, fueron reyes buenos, que hicieron conforme a lo que Dios, quitaron ídolos. Entonces Dios fue más misericordioso y siempre fueron llevados cautivos por los babilonios, pero fueron llevados cautivos después. Y de allí surge eso, porque Samaria había hecho su propio templo, había hecho su propia ley. Entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban, no tanto porque yo a veces he dicho equivocadamente, como los olimpistas con los españolistas, que somos de aquí de San Pedro y verdad, y somos del mismo país, pero y ahora podríamos decir así como los barcelonistas y los Real Madrid, que aunque no tenemos vela en ese entierro, pero ¿cómo nos echamos tirria? Pero va más allá de ello. Va mucho más allá de ello. Yo necesito entender eso. ¿Y por qué entonces Jesús? Y no solamente esto, es una mujer, la hora a la que llega. Eso no era normal. Entonces yo tengo que entender todo esto para poder entender qué es lo que Juan me quiere comunicar a mí en ese pasaje. Para ello, lo que continúa ahí es que debemos hacer una lectura muy comprensiva y cuidadosa del texto. Decimos que cuando tenemos esta metodología, lo literal, lo gramático y lo histórico, hacemos un proceso de observación, hay varias formas en que usted lo puede leer, pero la primera es la observación y es la que yo precisamente a veces
invierto más tiempo. El estudio va conectado, pero observar. Mira, amado hermano y hermana, a veces nosotros no entendemos los pasajes porque no los leemos bien. Y por eso he añadido esta parte. La lectura comprensiva del texto. Observa el texto, léelo. Yo siempre le digo a mis estudiantes de la escritura, cuando estoy en este contexto, o a mis estudiantes del colegio, lean. Si usted cree que ya lo leyó y que ya lo entendió, vuélvalo a leer. Y cuando usted ya lo leyó, ya lo lee, y usted vuélvalo a leer una vez más. Domínelo, compréndalo, léalo, que quede impreso, decodifique apropiadamente, lea, utilice la coma, utilice el punto, léalo. Léalo en voz alta para los que no podemos a veces y no tenemos desarrollado bien el sentido de la lectura comprensora de manera silenciosa. Léala en voz alta y usted notará la diferencia abismal que es cuando usted lee un pasaje y usted lo lee en voz alta. Como a la segunda o tercera vez usted dice, ve, entiendo. Sí, entiende lo que está escribiendo el escritor. Por supuesto que existe una dependencia que debe de llevarse con la iluminación del Espíritu Santo, pero es ahí donde se conjugan ambas. Y Dios, en la medida que vas leyendo a través de la gente del Espíritu Santo, te ilumina. Y tú dices, wow, veo este pasaje de una manera totalmente diferente. Hay que leer cuidadosamente. Sí, yo siempre digo cuando uno de casado, entre más años lleva de casado, uno empieza a notar aquellos pequeños cambios, ¿verdad? Y uno le dice, antes no eras así. Y ahora sos así. O como cuando estos muchachos, ¿verdad? O como acuérdese usted. No, espero no causar aquí tal vez trabajo de consejería matrimonial después, Pastor Manuel, pero acuérdese cuando usted andaba taloneando ahí a la hermana. Acuérdese. ¿Cómo se esforzaba usted por averiguar qué era lo que le gustaba? ¿Por llevarla a ese restaurante que le gustaba? No le vaya a decir, por favor, ese pillar, no lo haces, viejo. Ya no. Esas son otras reglas interpretativas. O viceversa, acuérdese usted, hermana, cuando llegaba. Como le gustaba que cuando llegaba yo le cocinaba tal cosa, pero caía rendido. ¿Qué requirió eso? Observación. Se notó cuando yo le dije a la hermana cuando leyera, a veces leemos los pasajes demasiado rápido. Leemos demasiado rápido por salir del paso. Nuevamente, mi profesor de hermenéutica, Dominic Hernández, dice, hay que volver y retomar lo que es la lectura cuidadosa de la escritura. Leerla con calma. No leerla por los 15 minutos que voy a hacer mi devocional. Leerla con calma. Leerla de manera sistemática. Martín Lutero solía decir que cuando él estudiaba, cito, primero sacudo el árbol. Agarra el árbol y sacude y caen las manzanas. ¿Sí? Para que caigan las manzanas que ya están maduras. Lo obvio del texto. Lo obvio. Sacudo el árbol de mango, de manzana, caen las que ya están listas para caer. ¿Ok? Después dice, me subo al árbol y voy rama por rama. Y después sacudo cada ramita para ver si no me quedó algo de manzana ahí escondida. Eso es lo que solía hacer Martín Lutero. Cuando nosotros estudiamos un pasaje, note, cuando usted va a preparar una clase de escuela dominical para los niños, leyó el pasaje, buscó en Google a dibujito, con un valor especial, 20 minutos para que lo haga, y perdimos la oportunidad tanto de crecer como maestros y de estudiar y de poderle transmitir a aquel niño verdades profundas de Dios. Observar, estudiar. ¿Y qué le estoy enseñando qué le estoy enseñando al niño? Y crecemos con iglesias tambaleantes porque el niño lo que aprendió fue a colorear. Entonces ya cuando llegamos al seminario y me hablan de 2 reinos y me hablan de que yo llegué confundido porque yo no entendía eso. ¿Cómo es que Jeremías decía que era siendo rey tal parte allá en el norte? No entendía, hermanos. Habiendo sido cucaracha de iglesia, no me habían explicado todo eso. Entonces yo me propuse cuando fui pastor de iglesia, no, me voy a tomar estos años para poder enseñar eso. Yo creo que cansé a la iglesia de decir, estos son libros post-exílicos.
Esdras, Nehemías y Esther son libros que son escritos después de la cautividad, así como lo son Ageo, Zacarías y Malaquías. Son libros que son escritos después de la cautividad. Me cansé de repetir ese tipo, me cansé de repetir de los dos, porque fue algo que me impactó en mi vida, porque yo no lo aprendí. ¿Por qué? Porque nunca observaron. ¿Okay? Y entonces llegamos a la tarea de interpretar y me quedan 3 minutos y solo vamos a rápidamente a llegar ahí y poder tocar algunos casos, porque ya lo más importante ya se dijo. ¿Okay? La pregunta en la tarea de interpretar es: ¿qué dice el pasaje o texto? ¿Qué dice el pasaje? Se lo voy a poner como una vez lo escuché de un pastor al quien yo seguía mucho y decía: a Dios no le interesa lo que yo pienso del pasaje. A Dios le interesa lo que Él dice del pasaje. Entonces, a veces yo tenía el error común de cuando nos sentábamos a estudiar: a ver, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? Y ahora ya no pregunto así. Y ahora mejor pregunto: ¿se fijó el del domingo pasado? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué dice con claridad ese pasaje que leímos? Porque cambia mi perspectiva. Cambia mi perspectiva. No es lo que yo pienso. Pastor, ¿y usted qué piensa? No sé. ¿Pero usted qué siente? No. Voy a ser esclavo de lo que el pasaje dice. Voy a ver su lenguaje. Voy a leerlo con sus comas. Voy a entender su cultura. Voy a entender su geografía. Voy a entender su historia. Voy a caminar por esos lados. Voy a verlo como un todo. Entonces, yo le animo nuevamente a que usted agarre un pasaje y antes de poderlo sacar, y antes usted de decir, bueno, vamos a hablar sobre este tema y vamos a hablar de este pasaje aquí. Romanos 16. Entienda primero qué es lo que el libro de Romanos dice en su generalidad. Léalo. No, pastor, pero es que a mí me pidieron que predicara. ¿No? Entonces tal vez agregamos después una clase con el pastor para dar survey, panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, para tener las generalidades más básicas de cada libro de la Biblia. Antes de predicar yo de Romanos 16, yo tengo que saber qué dice Romanos 15. Porque si yo me voy a Romanos 16 y saco Romanos 16 y no lo logro conectar porque está conectado con Romanos 15, con Romanos 3, con Romanos 8, con los siguientes capítulos, yo voy entonces a estar haciendo algo que decimos los de sana doctrina, que nos sacamos nosotros, que estamos sacando un texto fuera de su contexto y lo estamos convirtiendo en un... Y eso es lo que hacemos. Entonces, para poder aplicar el texto, una apropiada aplicación, su último. Lea, observe. Yo leí en algunos de los comentarios, yo también estoy ansioso, que quien haya sido lo animo a comenzar a hacer las prácticas, pero necesitamos un buen fundamento, hermano. Necesitamos un buen fundamento, porque ya va a ver qué divertido va a ser vernos aquí las caras y empezar a escuchar opiniones. Ya es que yo creo que es... ¿Tú crees, hermano? Ya, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y vamos a tener que hacer mucha lectura, porque imagínense, si usted quiere predicar Romanos 16, tengo que leer todos Romanos. Y es bien fácil, sí, arrugar la cara. Entonces vamos a empezar con cartas bien sencillas, que tienen 1 o 2 capítulos para los que no, ¿verdad? Vaya comenzando a hacer su ejercicio y le recomiendo, por ejemplo, la tercera carta de Juan. Le recomiendo la carta de Santiago. Pastor, porque eso, no, léalas en su totalidad. Yo siempre recomiendo esto. He hecho este ejercicio varias veces y con esto termino. Si tiene computadora, agárrela, bórrele todos los capítulos, todos los versículos y léala de corrido. Lea el pasaje, entienda todo. En la iglesia, y lo sigo sosteniendo y sigue siendo una práctica en mi vida. Yo leo, antes de poder leer el pasaje,
Yo voy y leo todo. Y trato de leerlo lo más posible concentrado, de no ir parando por versículos, ir parando donde hay un punto. Ir parando donde hay un punto. No parar donde existe el versículo. No hacer pausa porque en el medio del capítulo deberes cristianos de Romanos 12. No, seguir leyendo. Está conectado eso. Eso no existe en los originales o en los manuscritos que son 50 o 60 años después de los más originales. Entonces, lea para que usted capte todo el cuadro. Y entonces vamos a comenzar a construir una sana hermenéutica. Que Dios me les bendiga grandemente. Y continuamos con la sesión 3 el próximo domingo. Pastor.